Bueno, vamos a tomar unos minutos para hacer algunos comentarios en relación a los modos de vínculo, de trabajo entre artistas y científicos. Algunos ejemplos vimos a la mañana. Gerfred estuvo explicando el contexto de Ars Electrónica, pero en particular también mencionó algunos diagramas de posibles dinámicas de relación, de articulación entre artistas, científicos, diseñadores. Y después presentamos 3 proyectos que se llevan adelante en el marco del museo de la universidad, que se desarrollan con distintas particularidades, dependiendo obviamente del posicionamiento estético y científico de cada grupo, a modo de ejemplo de distintas dinámicas de trabajo y interrelación entre artistas y científicos. No obstante, planteamos algunas cosas al principio y hoy queríamos destinarnos un rato a pensar un poco esta articulación tan difusa a veces de la relación entre arte y ciencia, sabiendo que que se basa fundamentalmente en un sistema de formación que en general suele como ignorar bastante los modos de producción tanto de un lugar como de otro. Es decir, los artistas con una idea vaga de lo que es el quehacer científico y los científicos con una idea bastante vaga de lo que es el interés artístico de las cosas. Sumado a determinadas construcciones simbólicas respecto de los espacios de cada uno que hacen que a la hora de tener que interactuar plantean estas cosas que estuvimos viendo, es decir, ciertas diferencias, ciertas asociaciones o sorpresas a veces que se desarrollan en un grupo. No obstante, una de las cuestiones que queríamos detenernos un minuto es en los contextos de producción, también científicos en particular, que hoy pudimos ver distintos abordajes de esto y, por ejemplo, en la exposición de Gerfred aparece el rol de la industria como un elemento muy importante, con una presencia muy importante y que, dado el contexto de donde esto se desarrolla, plantea una diferencia fundamental respecto del contexto de producción científica acá en la Argentina. Por eso quería empezar a tirar algunas preguntas, para formular algunas preguntas a Gerfred, con su experiencia de la relación entre artistas y científicos en el contexto de Ars Electrónica en Europa, y a Alejandro Nadra, que nos acompaña hoy como para ayudarnos a pensar desde su campo, pero en términos más generales, desde el campo de la ciencia en la Argentina, cómo es la vida cotidiana de un proyecto científico, cómo es ser científico acá y qué relación, qué implica ser científico y tener relación con otros contextos de producción cultural. Entonces, yendo a eso, quería empezar por preguntarle a Gerfred, que en un momento mencionaste el rol que cumple poder visualizar o poder ver el problema o un problema planteado. Si esto de alguna manera ayuda al intercambio y al diálogo, y cómo se posicionan científicos, tecnólogos y artistas en relación al planteo de un problema. Okay, I think the presentation that I made this morning was, of course, specifically addressing and presenting the most recent development and dynamics in Europe, where we see increasing interest and demand that is driven by the industry, not always directly by the companies themselves already, but by, for example, the European Commission in Brussels, where one of the very large-scale funding programs, which is called Horizon 2020. This is the funding program for industrial and commercial research, and they have 1 billion that they spend every period, so it's the largest funding program actually. And within this, they are now formulating a new program that is specifically
addressing science, technology, and arts collaboration with the aim to create some input, inspiration, dynamic into the innovation process of companies and applied research and development. And I think this is really a kind of game changer for us in Europe, because now there seems to come the big money. Whereas it's totally, I mean, it's still not compared to the real economic dimension of industrial funding. But the moment art and science came in this area, it was significantly raising already. And so the game change, so to say, is that in Europe, and again, I should not speak so much about Europe, but in this part of Europe, that Austria, Germany, I think also Great Britain, France, these countries, art and science collaboration is a very well-established tradition and thing, but so far it mainly had been conducted on a kind of case-based, person-to-person relationship. So there was some artist finding a scientist or research institute, or vice versa, some researchers, company or university-based research was looking for some artists. And there's a huge number of very, very successful projects. The good thing with this was it was kind of very open, easy, free. There was not a strong formulation of expectations, but now that it becomes a kind of official program, there is certainly a very big demand on methodologies, on certain processes, on prediction and promises for outcome. And this is, of course, the point where the whole idea of art and science research, why I think, yes, sorry, to speak better into the microphone, where the whole, I think the reason why we all believe that art and science collaboration is so interesting is because it creates a kind of free space that allows us to go into new directions. And I think this is really going to be jeopardized. So what we as an institution are trying right now is to formulate ways that allows us to, so to say, go in this new direction, to go where the money is promised, to go in this direction, but still having a kind of structure that also guarantees and provides for this freedom of collaboration. Because I think, again, the moment a certain result is expected, the moment you really put everything very much in danger. Esto que señalas, Gerfed, esta tradición de relación entre arte y ciencia en el contexto europeo, ¿cómo es tomado por el contexto artístico específicamente? Es decir, ¿es el contexto artístico más entendido por el circuito comercial y el circuito contemporáneo, por así del arte? ¿Conoce este tipo de tradición? ¿Es permeable a este tipo de tradición o pertenece a una especie de lateralidad, digamos, del mainstream? No, it has been strongly increasing also in the last years. It became fashionable even in the art market-driven contemporary art communities. But even there, it has a tradition. I mean, in 1986 already, the famous Venice Biennale, which is, it was also at this time already one of the world-leading contemporary art events. In 1986, they were dedicated with the title Arte e Scienza, so art and science. Mm-hmm. In the last Documenta, we had a very famous Austrian quantum physicist with his students presenting we were basically presenting their experiments within the gallery. So it was one of the things where you could see now it's becoming fashionable to be there. I think it has been something that is embraced now by the art market as well. This does not necessarily mean that it's done on a higher level of quality or whatsoever, but I think this time where this relationship between art and science was kind of, just seen as a very vulgar and not, not established thing. This is somehow over.
nevertheless, there are more than enough people who still, die-hard conservative and immediately would ask the question, when you present the projects like we presented today, they just would look at you and say, what does this have to do with art? So, I mean, this will never change, but I think it's anyway not so much of changing their perception, but much more creating a new platform and maybe even a new market for these collaborations. Trasladando un poco esta pregunta, Alejandro, al tema de la construcción de ciencia acá en la Argentina, con los billones de dólares que hay destinados en general a la ciencia en este país, ¿cómo es en realidad el tema de la innovación en el campo científico acá en la Argentina? Si históricamente tuvo alguna respuesta o hubo políticas sostenidas, ¿cómo es? Creo que hay dos grandes diferencias. Una es los montos y el otro es la continuidad. Y en particular la continuidad, cuando empezamos hace relativamente poco a tener cierta continuidad, es un tema muy relevante. Yo diría que recién hace unos 15 años uno no necesita apelar al arte para sobrevivir en ciencia. Es decir, antes era artesanal la forma de uno poder hacer investigación, a poder hacer ciencia, poder conseguir un sueldo o alguna forma de subsistir, poder conseguir un espacio o algún lugar donde trabajar. Y eso en los últimos años cambió significativamente y hubo cierta disponibilidad de fondos y de lugares y de recursos en general y cierta continuidad que no es comparable a los fondos que hay, a los recursos que hay en Europa, pero dieron una cierta esperanza para poder planificar y para poder hacer cosas a futuro. Y dentro de ese hacer cosas a futuro, empezar a pensar en proyectos que tengan que ver con arte y ciencia. Antes toda nuestra energía estaba destinada a sobrevivir, a poder terminar una tesis, a poder tener una posición desde donde investigar, centrado con los pocos recursos que teníamos, en la motivación científica. Creo que en los últimos años eso cambió un poco y en particular hay un sesgo dentro de lo que fue la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, que es uno de los principales financiadores de la ciencia, y después también del Ministerio, de vincular la ciencia y la tecnología con el sistema productivo. Y desde ese lugar de comunicar eso empieza a aparecer medio lateralmente y quizás sin querer el arte. No sé bien cómo, no sé si está planificado o no, pero como consecuencia de ese vínculo yo veo que empezó a aparecer el arte y creo que ahora se está reforzando un poco la necesidad de incluir dentro de los proyectos científicos y tecnológicos también la pata artística. ¿Pensás que también en esto hay una cuestión de generación, de generaciones? Sí, todos degeneramos con el tiempo y una vez que llegamos a algún... científica. Sí. Creo que la visión de los viejos, los que vieron la llamada época dorada de la Universidad de Buenos Aires, la que se cortó en el 66 con la dictadura de Onganía, esa gente tiene una visión mucho más abarcativa e integral de lo que es hacer ciencia y cómo se vincula con el arte. Justamente hace poco estábamos hablando de unos murales que hay en el pabellón 1 de la Facultad de Ciencias Exactas, hecho por el grupo Espartaco y con destacadísimos artistas que estaban preocupados por los temas científicos, y los científicos le daban un lugar preponderante dentro de esa comunidad científica a los artistas. Eso en el 66 y los años siguientes desapareció, y lo que lo reemplazó fue no quiero ser despectivo, pero un conjunto de investigadores que hacían investigación y ya no siempre ciencia, o que estaban enfocados en problemitas chiquitos y no en cómo estaban inmersos en su comunidad. Me parece que en los últimos años, quizás por la continuidad, quizás por la apertura, quizás por mayor diversidad, porque hay muchas más lugares disponibles, esos nichos de conexión de arte y ciencia, de ciencia y sociedad, de conectar la ciencia con el sistema productivo, se fueron explorando cada vez más y haciendo cosas, proyectos con implicancias concretas y con producción concreta. O sea que quizá en el contexto que nosotros nos movemos,
quizá las necesidades de las corporaciones o el interés en grandes compañías todavía no existe como un sistema de soporte, pero sí a través de una política pública que ayuda como a abrir y a diversificar las posibilidades. Totalmente. En la presentación de Gerfeld quedaba evidente que había una búsqueda desde las empresas y desde las grandes corporaciones de vincularse y de aprovechar lo que se genera desde la ciencia, la tecnología, el arte y cómo aprovechar todo eso como inventiva, como capacidad creativa, en su caso para sus negocios. Creo que esa visión, bueno, aparte de que, también de vuelta, no tenemos esas grandes empresas, en general la producción argentina está más vinculada a la producción primaria y nunca tuvieron que recurrir tanto a procesos intensivos en conocimiento o en tecnología. Creo que eso ahora un poquito puede estar cambiando, hay algunos ejemplos de que está cambiando y ojalá esa visión desde la parte productiva y desde las empresas no tenga que estar tan empujada desde el Estado y empiezan a verlo como una necesidad y como una preocupación desde las propias empresas y corporaciones y que empiecen a promover este tipo de eventos por un interés genuino en que a futuro eso va a redundar en mejor negocio y una mejor calidad de vida para todos. Y vos como investigador, porque de todas maneras se me plantea algo que tiene que ver con un balance acá, que es el tema de quizá también la necesidad de innovación en algún punto. Quizá es una necesidad que se le puede, que le parecería razonable invitar a los artistas para eso, aunque uno podría cuestionarse si el arte también tiene que ver con la innovación, pero es otro tema, quizás. De todas maneras a lo que voy es que a la hora de vincularse con el arte, la producción o digamos la labor científica que está dirigida en un contexto, si se quiere, más, no sé cómo llamarlo, académico, más cerrado sobre el propio sistema, si acaso esto en algún punto en la Argentina no se encuentra relativamente cerca de lo que es la producción artística. ¿Vos cómo lo ves? Porque a mí me cuesta, por otro lado, imaginar determinada posición estética en relación a la cercanía de la necesidad de una corporación, por otro lado. Entonces, a lo que voy es cómo es en lo cotidiano del científico vincularse con un tipo de producción científica despojada de grandes presupuestos, pero muy compenetrada con el sentido que tiene su objeto de estudio, y si esto acaso no tiene una relación extremadamente cercana a lo que muchos artistas pueden percibir. Si entendí bien el planteo, muy escaso. Hay muy pocos ejemplos de investigadores que estén dispuestos a dar ese paso o estén dispuestos a dar el segundo paso. Porque una cosa que pasa también es que al no estar valorado esta exploración dentro de nuestras carreras de científicos, cuando uno empieza a explorar este campo, que es súper rico, pero uno lo hace medio a tientas y sin ejemplos, sin modelos es difícil tener claro una dirección. Nuestros pares y nuestros evaluadores en general no hacen mucha justicia con ese paso riesgoso que uno está dando y muchas veces la gente vuelve para atrás a su lugar de seguridad, a su lugar de comodidad, donde yo sé investigar, yo sé algún tema de trabajo y sé que si le dedico una cantidad de horas y una metodología que estoy entrenado en esa metodología, voy a producir lo que los otros esperan y me mantengo en el sistema tranquilo. Claro. Ahora, eso, ¿cuándo genera un cambio para la sociedad? ¿Cuándo genera una transformación, una novedad, una innovación? Y probablemente nunca. A veces esa maquinaria funcionando ayuda a que en algún momento alguien brote de ahí y sí pueda generar eso. Y tal vez en ese sentido, esto que decís de las nuevas generaciones y formar a las nuevas generaciones en ámbitos interdisciplinarios pueda promover que esos brotes del sistema científico tradicional se den. Veo más difícil que un científico más afianzado vaya a dar ese paso, a menos de los grandes referentes que ya están viejitos, pero que en algún momento lo dieron y promueven que esas cosas se den. Pero las nuevas generaciones que se forman ya en un ámbito interdisciplinario y donde es natural que se den estos procesos.
En ese sentido, Gerfeld hablaba recién de que eso plantea el hecho de que las relaciones humanas son en definitiva las que terminan constituyendo la institución y que se acomoda todo en función de eso. ¿Cómo pensás o cuánto influye el sistema educativo científico en la Argentina a poder establecer ese tipo de vínculo? Si pensás que está haciendo algo en relación a integrar otros espacios. Bueno, hay una cosa geográfica que ayuda muchísimo. Por ejemplo, en Ciudad Universitaria tenemos la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde se cursan una docena de carreras científicas duras, y a 100 metros la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, donde se estudia, digamos, estas cosas y artes y no sé qué, muy cerquita en el espacio. No hay ningún evento, ninguna facilidad ni nada que conecte estos 150 metros más allá de un estacionamiento común o el banco que está en el medio. El banco de dinero, no el banco de sentarse. Bueno, parte de las cosas que nosotros estamos pensando es cómo conectar eso, cómo invitar a gente a que nos enseñe cómo combinar colores y no ser tan burros cuando presentamos nuestros datos. Nosotros generamos datos que muchas veces son interesantísimos y no los sabemos comunicar y no le interesan a nadie porque no llegamos a comunicar cuán valiosos son. Aprender un poco de cómo mostrarlos, de cómo combinar los colores, de tener valoraciones estéticas, sería extremadamente útil. Y lo mismo para que aprovechen nuestros vecinos de la parte más de arquitectura, diseño y urbanismo, cómo usar la cantidad enorme de cosas que generamos nosotros en materiales, en cosas relativas con la habitabilidad en términos de ser humano, de animal, de ente biológico, de qué espacios necesitamos y cómo viviríamos mejor. Y hay un montón de cosas que se generan y podrían potenciarse y no podemos cruzar esos 150 metros. A propósito de eso, entonces, si bien las relaciones que se pueden establecer tienen que ver con vínculos de encuentro en común entre artistas, científicos, diseñadores, lo que fuera, que pueden compartir un espacio de interés en común o una idea inicial en común. Sin embargo, por otro lado, tenemos los espacios de investigación en sí mismos, los laboratorios. Argentina en los últimos años también conoce laboratorios relativamente sofisticados. Entonces quería preguntarle a Gerfred, ¿cómo es la experiencia del acercamiento de un artista a un espacio tan sofisticado como un acelerador de partículas? Y en particular este acelerador de partículas, que implica un nivel de intromisión altísimo, tanto aún para los científicos. ¿Cómo es la experiencia de acercar artistas en ese contexto? Well, in this case, I think you're referring to the Artist in Residence program in CERN. The first initiative actually started from CERN, so they were interested in setting up so to say official art program, a policy for an official art program of CERN for two reasons. The one was they had an increasing number of artists who were writing emails or contacting them and asking if it would be possible to get close to this research. And I mean, as they are scientists and science managers, they tried to get it in order. So this was one motivation. The second motivation, of course, was obviously they need a lot of public money, and the whole CERN is financed by all the European countries, so they permanently have to make good friends with each of the European countries, which is quite difficult in times of economic troubles. So they thought that having a better reach out beyond just educational programs for science centers, but more into established art programs and cultural channels, that this would help also to sort of justify a little bit the public spending. And then, of course, it was the usual thing. People meet by chance at the right time, at the right place, as the saying goes. And so we were able to start with them together their first Artist in Residence program for media artists. There was money put together from CERN, from us, from sponsors, so the usual procedure. And of course,
this was quite interesting because the requirements for transparency are usually much higher in the scientific world than in the artistic world. So it was quite a lot of the difficult process to establish a kind of jury and selection process, how these artists would be selected. And then the procedure is like this, so people can apply with a concept. Then they can go 1 or 2 months to CERN. They have their kind of mentors and have scientists who are really taking care of them. There is also a person at CERN who is responsible to facilitate this. And then they come back and also can spend a month in the Ars Electronica Future Lab, where we support them to make a project out of their inspiration. We have 4 of these artist in residencies that we have done so far. And one has to say very kind of frankly that I think none of the 4 projects that have been made out in this residency are really specifically because of CERN. So they all made projects they more or less already had in mind. It might have changed a little bit the shape, the appearance, the concept, but all 4 of them promise, to their heart that the inspirations they got, the experience they had in communicating with the artists, with the scientists, in being exposed to this vast machinery. I mean, it's incredible. It's a 27-kilometer ring of super high tech. That this will, so to say, deliver inspiration for the next 5 to 10 years. And I think also here it's important to see this very big difference between, expectations and reality, and of course that it's an issue of time. It is not something you cannot send an artist 2 months or 3 months to scientists and then, they make the super piece of art or even the super innovation that is combining art and science and creating, the next killer application. Nevertheless, it is, or specifically because of this, it is so important to have a kind of continuous programs, and this is what I liked very much in the things that you described today, for PhD students to really have the chance to work in a serious way, also for a longer period, together with the scientists. I think this is such an important part of education, of becoming an artist. It should be done actually much earlier already. And I think the only way how we can expect results is by doing this years for years. And then I'm sure it will change the way how artists do their work. And I think most important is that we really have to see that in the recent decades, art, at least the mainstream of art, has signed off from contemporary development in technology and science. They all went into beautiful artistic direction. I don't want to criticize anything of this, but we really have the situation that culture and art in special are no longer connected to science. And considering how strong your research is going to change our life here on this planet, and why don't the artists be more engaged in this? And I think this is really extremely important to support this. Sí, cuando comentabas esto, pensaba justamente en el rol, en la función que tiene el tiempo de relación y dar el tiempo al establecimiento de la relación para quizá en esa interacción encontrar elementos afines, sensibles, en común. Y efectivamente, quizá como nunca el interés en la ciencia está a esta altura del siglo, porque sin duda estamos reconociendo, así como que el arte tiene muchas cosas para aportarte a la ciencia, también estamos reconociendo que la ciencia es el gran mentor de la metáfora del mundo hoy por hoy. Está claro que todos estos lugares que ocupa el pensamiento científico en el arte impactan muchísimo, más allá inclusive de que los artistas deseen o no, mucho de la estética que tiene el arte contemporáneo sin duda la extrae de los imaginarios, conscientes o no, que implican la ciencia hoy por hoy. Con lo cual quizá entonces una de las posibilidades para poder generar contextos y plataformas es sostener proyectos en el tiempo. Quizá lo que tiene que ver con la Argentina es aprender a tener proyectos
sustentables a lo largo del tiempo, como para poder establecer equipos de gente que trabaje, pero además de estudiantes que se puedan ya formar en contextos de investigación tan naturales como sus contextos de formación artística, con la misma naturalidad que lo hacen en uno o en otro lugar. Y por último, quería preguntarles a ambos cómo imaginan la posibilidad de pensar una estructura que favorezca las relaciones más que interinstitucionales, las relaciones interpersonales a la hora de establecer un primer vínculo entre científicos, artistas o lo que fuera, ¿no? ¿Eso? No sé si es mi fuerte la imaginación, pero dentro de la limitada imaginación que pueda tener, estamos haciendo un experimento. Y se trata de una competencia que dura unos 8 meses, donde juntamos estudiantes de distintas carreras en pos de abordar algún problema, una problemática social latinoamericana. Y la idea es que trabajen en equipo, gente de distintas formaciones, coordinado por algún docente o un investigador, enfocados en una problemática. Y cuando termina esta competencia, llamémosle, pero es más un proceso, hay un festejo final donde vamos a premiar. Y a priori sabemos qué es lo que se va a premiar. Y nosotros vamos a premiar el trabajo interdisciplinario, la creatividad, la ejecución, la presentación. Y como parte de este evento formativo también estamos dando talleres que tienen que ver con fomentar estas cosas. Es un experimento cortito que dura 8 o 10 meses, donde los recursos que ponemos son muy limitados y casi a voluntad, pero donde la experiencia es que estamos teniendo unos 200 estudiantes de 4 países de Latinoamérica pensando en problemáticas regionales y en cómo abordarlas desde una visión interdisciplinaria. Si eso funciona o una experiencia de ese tipo funciona, estaría buenísimo y creo que sería una forma de las tantas para seguir, pero creo que lo que decías antes de un espacio y fondos con una previsibilidad temporal ayudaría muchísimo a que la gente se comprometa en un proceso así y no que diga, bueno, me voy a poner a hacer este proyecto y en 3 meses no sé si voy a tener fondos, si voy a tener lugar o si voy a tener las chances de aplicar a una beca que estaba en mi lugar de seguridad. Entonces, favorecer que la gente pueda tomar ese paso es abrir la posibilidad que pueda prever a 3 a 5 años cómo va a evolucionar el contexto. Claramente. Gerfried? Well, I pretty much agree with this. I think, as you said, it's about this commitment. I think what we need is places, people, and expertise who is really committed to this very special needs and challenges of art and science. I mean, it's wonderful that we have now curators from the art who are interested in art and science. Yeah. And we have science managers or people who run universities who are also interested in it. Yeah. But I mean, they can't just have a limited interest, because if you're an art curator, at the end of the day, you have to be a good art curator, otherwise you're out of business. And the same is with research. I think the reason why Ars Electronica has already such a long track record, a list of successful projects, is just this pure fact, as I tried to explain this morning. Yeah. For one reason or another, we were not created to be an art organization or a science, but so to say the bastard in between. Right. And I think this is necessary. We really need to put this focus. I think the growing interest of industry can be helpful to provide the funding that is necessary for such kind of structures. Okay. Una cosita agrego. Además de los fondos para promover esto, es muy gratificante cuando eso después, el esfuerzo se concreta en algo y que uno después lo ve en la calle, en la sociedad. Y en ese sentido, involucrar a las empresas hace que eso se vuelva un producto, se vuelva alguna forma, y es muy gratificante para el que estuvo en ese proceso creativo o científico tener esa concreción. Muchas gracias a los dos y gracias. Bueno, gracias. Seguimos con la próxima.